106.5. Bueno, señores, son las 8:35 minutos. Continuamos conversando con el director general de Impuestos Internos, Magín Díaz. Impuesto y placa, la pregunta que quedó pendiente a Anibelka, y entonces vamos a dar oportunidad a recibir algunas inquietudes pues de los oyentes con este tema de impuestos internos. Mira, lo primero es que como la administración tributaria de República Dominicana tiene algunas características muy especiales que no la tienen otras administraciones tributarias. En países de administraciones más avanzadas, que son referencias a las nuestras en América Latina, los servicios de impuestos, como se llaman, o administraciones tributarias, se concentran en recaudar impuestos sobre la renta, ITEVIS y selectivo. En el caso dominicano, como pasó con el Banco Central, que se le dieron en una época muchísimas funciones, hay impuestos o tasas que no son parte de la naturaleza de la administración, como el marbete. El marbete, a mí me impresiona la publicidad que se le da en los medios, y es un impuesto que recauda 2.000 millones de pesos al año. Y de impuestos sobre la renta, la DGI recauda 155.000 pesos al año. O sea, es realmente un impuesto pequeñito, que en la mayoría de los países es un impuesto municipal. Pero aquí le toca a la DGI, obviamente lo tratamos de hacer de la manera más eficiente, pero no es la prioridad de la DGI. Entonces, la DGI buscó el sistema que encontró más eficiente, que es abrir un periodo durante 3 meses, donde se renueva el marbete, porque el marbete, la idea es que es un impuesto de circulación con vencimiento anual. Ahora, por alguna razón, los primeros 2 meses y medio los sitios estaban vacíos, siempre se deja para último, y lo que hay es que desincentivar esa práctica, porque en 3 meses hay tiempo suficiente para comprarlo, y es un impuesto de un monto relativamente bajo, 1.500 pesos, para más del 85% del parque vehicular y 3.000 para el 15%, que son los vehículos de menos de 5 años. Entonces nosotros entendemos que el esquema es eficiente, cada vez incorporamos más sitios donde se puede pagar, se puede comprar por internet, pero la cultura del dominicano es dejarlo para la última semana, cuando desde octubre... ¿Y lo de las placas entonces? Mira, lo de las placas hay que entender un poco la historia. El impuesto aquí a las placas es de 17%. Cuando se puso, a la primera placa, a la primera placa. Cuando se puso ese impuesto, estaban empezando los acuerdos de libre comercio. Esa es la historia. Hay que conocer la historia para ver por qué que estamos donde estamos. Disculpe, 17% de la factura original. Sí, cuando usted compra por primera vez. Del valor. Entonces, ¿qué pasa? Ese era un impuesto, antes se cobraba la comisión cambiaria en aduana. Se cambió por un impuesto a la placa. Ahora, para que no hubiera problema en los organismos del comercio mundial, que fuera un arancel, etcétera, lo que se puso es que el vehículo entra, no lo cobra aduana, sino lo cobra DGI. Para que no se vea que es un cobro de aduana. Exactamente. Pasó a ser un impuesto interno. Exactamente, pero realmente ese es un impuesto que sería más eficiente, que quien hiciera el cobro es por donde entra la mercancía. Y ahí hemos puesto más controles con la dirección de aduana, porque encontramos que también se jugaba con el impuesto. O sea, muchos concesionarios o dealers se financian con el Estado y no lo reportan de una vez. Y ahí tenemos un plan con la dirección de aduana para controlar mejor el impuesto. También ahí viene el tema de otra función de la DGI que no es propia de una administración tributaria, que nosotros damos las matrículas. Y hemos detectado mafias que operaban entre aduanas y DGI, donde se conseguía la matrícula de manera irregular. Y hay un proceso de investigación, eso también era algo conocido en la calle, y estamos trabajando con los organismos de investigación del Estado para poner fin a esa práctica. La matrícula va a ser un carnet, disculpa Julio, porque eso se había anunciado una vez, que la matrícula va a ser un carnet pequeño. ¿Sigue ese proyecto? Estamos en proceso de estudio. Recuérdate que hay muchos proyectos que tienen que ver con vehículos, motocicletas, que ahora con la creación del Intran
y de la Comisión de Seguridad Vial hemos pasado a esas instancias donde somos parte, pero que ahora la decisión se tome en esas instancias. Bueno, Amaury, vamos a poner los teléfonos, pero no es necesario porque están llenas las líneas. Pero bueno, como por democratización vamos a ponerlo. Comunícate 809-540-1065. 1-809-200-1065 desde el interior sin cargos. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva. Sol 106.5. Bien, vamos a recibir la primera inquietud. Aquí, buenos días, adelante. Buenos días. Adelante. Una pregunta, para el régimen simplificado, existe, usted sabe que las empresas pequeñas no tenemos una logística ni tenemos tanta ayuda. ¿Existe alguna manera que yo vaya a la DGI, salga de ahí restituido? Sí. O sea, que me brinden la ayuda de que yo pueda resolver todos mis temas ahí. Exactamente, que sí, vamos a crear un departamento para ayudar a la gente ahí. Para el simplificado. Tributación simplificada. Mira, el régimen simplificado lo vamos a relanzar completamente. Incluso le vamos a cambiar el nombre. Y eso que dice el oyente es muy importante. ¿Qué hemos encontrado con las pequeñas, pero incluso con las grandes? Que muchas veces los asesores los engañan. Ay, sí, es cierto. Dios. Se aprovechan. Mi contable me si engañó. el contable, vamos a publicar un letrero en mi oficina porque esa es la primera excusa. Ahora, la deuda es responsabilidad del contribuyente. Entonces, no del contable. No del contable. Si el contable hizo un fraude, el responsable es la empresa. Claro. Y tiene que pagar. Y hemos encontrado eso mucho con las pequeñas empresas. Entonces, a nosotros nos gusta que el contribuyente vaya directamente. No el contable. No, bueno, que yo te resuelvo eso. Puede ir en compañía, pero debe estar debidamente identificado, que representa a la empresa, porque muchos van y se aparecían y no representaban realmente a la empresa. Eso no lo aceptamos. Es un deber de la DGI ayudar al contribuyente. Tenemos áreas de servicio, por eso es que estamos haciendo tanta inversión en el área de servicios de DGI y en las oficinas de DGI, sobre todo en las provincias, que es donde más está el problema de las pymes, pero aquí también en Santo Domingo. Es que hay muchas pymes. ¿Cómo se va a llamar el sistema ahora? Estamos en definición del nombre. Pero se pueden acoger. ¿Quiénes se pueden acoger? Eso es importante, están preguntando mucho al régimen simplificado. Bueno, el régimen simplificado funciona en base a un umbral de ingresos. Estamos en discusión con el Ministerio de Industria y Comercio para ver hasta qué monto vamos a poner que las empresas y las personas individuales puedan acogerse, pero el contribuyente es importante que vaya y nosotros le damos la asistencia. Ahora, ¿qué es también muy importante? Que estamos recorriendo el país, dando educación tributaria. Lo estamos haciendo con la Junta Agroempresarial, con otras asociaciones empresariales. Incluso estamos dando educación tributaria en las escuelas. Qué bueno. Con el Ministerio de Educación. Vamos a escuchar esta inquietud. Sí. Buenos días. Sí, buenos días, don Julio. Franklin Concepción. Franklin, ¿cuál es tu...? Sí, dime cuál es tu... Sí. Yo le quiero preguntar al señor director de Impuestos Internos, ¿por qué se le hace tan imposible a los motoristas obtener su placa? A los vehículos. Que ningún motorista quiere andar su placa, pero se le hace imposible obtener su placa, por favor. Ok, ¿por qué? Dificultad de los motoristas. Sí, mira, la DGI en la gestión anterior trató de hacerlo, hizo un proyecto que estamos analizando, la experiencia que hubo no fue muy exitoso. Estamos recibiendo a empresas internacionales que tienen el expertise para ver cómo es la logística, y ahora con la creación del Intran y de la Comisión de Seguridad Vial pasamos todos esos proyectos y lo estamos estudiando en conjunto para ver cuál va a ser la mejor forma de dotar de placas a las motocicletas. Esto requiere una logística, va a haber que montar oficinas aparte porque las oficinas se van a saturar de la DGI. En algunos países ha funcionado que ponen oficinas temporales, pero hay países que lo han hecho y lo han hecho bien. No hay razón aquí para no hacerlo. Entonces, ahora con la creación del Intran y de la Comisión de Seguridad Vial estamos viendo el tema en conjunto. Buenos días, adelante.
Sí, muy buenos días. Sí. Quisiera saber si me puede dar una solución en este sentido. Si una persona hereda un patrimonio con una deuda de IPI bastante grande, los acuerdos de pago que te exigen las administradoras es un 30% y uno no lo puede pagar. Eso hace que te pongan una retención en el malvete. ¿Qué solución se puede dar en ese sentido para uno poder resolver? Mira, cuando hay deuda tributaria, la DGI pone oposición a los vehículos, a los inmuebles, etcétera, pero en el caso del malvete específicamente, aunque tú tengas deuda tributaria, tú te acercas a la oficina y momentáneamente te levantan la oposición para que resuelva el pago. Claro, porque no podemos impedir que renueve su marbete. Y ahí le volvemos a poner la oposición porque hay deuda. Ahora, si el tema principal aquí es esa deuda tributaria que no puede pagar, lo que los exhortamos es que vaya a la administración porque hay flexibilidad que nos da la ley para hacer acuerdos de pago. Correcto. Respecto al IPI, aunque tenemos toda la línea llena, aquí hay una curiosidad que tiene Manegonte. Entonces, a ver si Magín nos ayuda a responderle esa curiosidad. Dice, en el 2012 se declaraba como impuesto selectivo al consumo, como alcohol absoluto, 17.305.030 litros se refiere a cerveza. Eso en el 2012. Y entonces él dice que en el 2016 y por igual en el 2017, en el 2016 fue 17.155.593 litros. Y ahora en el 17 hasta ahora 17.067.03 litros. Es decir que aparentemente estamos tomando menos cerveza. ¿Quién dijo, pero en esta curiosidad, en el razonamiento del pago, ¿qué es lo que pasa ahí, Magín? Bueno, en el sector de alcoholes y cigarrillos es evidente que hubo un aumento importante del ilícito en los últimos años. ¿Del ilícito? O sea, de fraude. De que dejaron de pagar. Claro. Por eso es que hace 2 o 3 años el presidente crea la mesa contra el ilícito presidida por el ministro Montalvo. Pero yo entiendo que en este año y medio hemos avanzado muchísimo y yo entiendo y creo que es reconocido por los actores del sector. Por ejemplo, ¿cómo uno lo ve? La recaudación de cigarrillos en los últimos 5 años fue negativa, el aumento promedio de la recaudación. Este año, por primera vez en 5 años, hubo un aumento importante en la recaudación. Eso era por los fraudes. Claro, hemos cerrado numerosas fábricas ilegales de cigarrillo, la DGA ha decomisado millones de unidades de cigarrillo y lo mismo pasaba con los alcoholes o pasa. Hemos cerrado muchas destilerías que operaban de manera irregular. Y este año el crecimiento promedio de la recaudación en los 5 años anteriores de alcoholes fue de 2%. Aunque él se refiere aquí a la degradación alcohólica, está hablando del asunto del cambio. Bueno, porque a LAI. Si tiene menos alcohol, paga menos impuestos. Para terminar la otra idea, la recaudación promedio de alcoholes en los 4 o 5 años anteriores fue 2%, este año creció 10%. Y ahí tú ves cómo ese sector, han dado resultados las medidas. Claro, se ha ido trasladando al sector formal. Correcto. Ahora es una lucha diaria, todos los meses encontramos fábricas que operan ilegales, estamos trabajando con el Ministerio de Salud porque es un tema de salud pública y fíjense lo que pasó con el CLERE. Sí. Entonces hemos fortalecido todo el área de control de alcoholes y cigarrillos y estamos trabajando en conjunto aduanas, el CIRD, que es que aprueba las internaciones temporales, que se usaba ese mecanismo también para evadir. O sea, hay muchas formas de evasión que hemos encontrado en el sector de alcohol y cigarrillo, pero los datos muestran que el consumo reportado a DGI y las recaudaciones ha aumentado, y eso es lo que reconocen las empresas formales. Marilena, un momentito, Melton, escúchame. Sí. Casualmente me detuve mucho rato antes de entrar porque estaba hablando con 3 banqueros. Dicen que existen 30.700 bancas legales que le pagan a la DGI. Esos son loteros de lotería. Es decir, y hay más o banqueteros. Hay más de 400, 500.000 bancas ilegales que no se sabe quién las cobra.
dicen que es una institución del Estado. Yo no sé si es verdad. Entonces, o sea que existen más bancas ilegales, porque aquí hay más bancas que escuelas, es verdad. ¿Qué vamos a hacer con esas bancas ilegales? Bueno, la regulación de las bancas corresponde al Ministerio de Hacienda, a la Dirección de Casinos y Juegos que opera en el Ministerio de Hacienda. Nosotros cobramos el impuesto, pero la regulación es la Dirección de Casinos del Ministerio, que ha estado tomando medidas para el control de las bancas. Yo prefiero que sea el ministro de Hacienda, porque esa pero hay que cerrarla entonces, si son ilegales. Pregunta de las redes. Christopher Martínez dice: prohíbe la ley divulgar nombres de quienes abusan del sistema de incentivos, y si entiende que esa denuncia pública no podría ayudar a la campaña de educación tributaria. Bueno, la ley, el Código Tributario, el artículo 47, impone el deber de reserva. La DGI es muy cuidadosa en preservar ese deber de reserva y no puede por ley divulgar nombres. ¿Qué permite la ley? La ley permite que si usted está en un sector, por ejemplo, Antonio tiene estaciones radio, si está al día en sus impuestos, puede pedir cuál fue la contribución de sus competidores. Eso sí puede pedir un contribuyente. Un supermercado está al día, puede pedir a ver cuánto si el otro pagan sus competidores. Pero la DGI no puede publicar datos específicos de contribuyentes. Hay países que sí lo hacen, pero la ley se lo permite. Ahora, ¿cuándo la DGI sí puede hablar de casos? Cuando están judicializados o hay sentencias en contra, porque ya la sentencia de la justicia son actos administrativos de naturaleza pública. Hay también varias preguntas en las redes, pero la más recorrida tiene que ver con el tema de las placas de los motores, por el tema de que muchas motos han entrado al país por piezas, o sea, no tienen como la manera de demostrar el origen, pero están circulando y contribuyen con el problema de manera focalizada, tomando en cuenta que es un tema de seguridad más que impositivo, el tema de las motos. Sí, eso es lo que yo dije. A veces a la DGI le hacen preguntas al tema de seguridad vial, pero no es la naturaleza. Yo entiendo que hay buenos proyectos que habíamos estudiado en la DGI, que le hemos pasado al Intran, de cómo certificar y regular esas matrículas. Muchas veces los dueños de las motocicletas no tienen cómo demostrar ningún papel. Entonces, pero hay mecanismos, nos hemos reunido con empresas que hacen eso a nivel internacional, pero ya eso será un tema de la Comisión de Seguridad Vial y del Intran. Dos preguntas concretas también de la red. Uno es sobre la publicidad, las publicitarias que son intermediarias, que le quieren cobrar por el 100%, sabiendo que ellas son solamente dueñas de un 20%, que es lo que cobra. Entonces parece que hay una situación con algo especial sobre ella. Y lo segundo, si va a haber alguna situación especial con la transferencia de propiedades, si va a haber alguna prórroga, si va a haber alguna, una amnistía. Una amnistía o algo así. Mira, la pregunta de la amnistía siempre surge en el país. Es uno de los países. A la gente le encanta. Sí, es uno de los países en los últimos 20 años que ha hecho más amnistías. Como economista, a mí no me gustan las amnistías porque es una penalización al que paga regularmente sus impuestos. Pero las amnistías son decisiones políticas. La última que se hizo fue en el año 2012. Sí lo puedo decir porque el ministro de Hacienda lo ha anunciado. A raíz de la promulgación de la ley de activos, estamos trabajando en una ley de sincerización patrimonial. No una amnistía generalizada. Obviamente el Congreso tendrá la última palabra. Cuando en los países se han aprobado este tipo de leyes nuevas o modificadas, como la ley de lavado, se dan amnistía al patrimonio. Si tú tienes dinero fuera que quieres traer y declarar, paga una tasa menor. Si quieres revalorizar tus propiedades al valor de mercado, paga una tasa más baja. Y está circulando, lo hemos discutido ya con algunas asociaciones empresariales, un borrador de ley de sincerización patrimonial, que es con lo que yo estaría de acuerdo. Obviamente,
La DGI puede tener su posición, pero es la posición el Congreso y la sociedad a qué acuerdo se llega. Oli Melton y terminemos. Aquí tengo una pregunta. Oli Melton y terminamos. De las redes de una radio oyente argentina pregunta que si habrá alguna facilidad para pequeñas empresas que tienen deudas. Y que, es una amnistía. Bueno, la facilidad que podemos dar ahora son los acuerdos de pago. Y ahí es muy importante que el contribuyente vaya directamente a la institución, a cualquiera. Que no mande no el intermediario que te dice, yo te resuelvo eso. No, hemos encontrado, y ha sido mi experiencia en este año, que muchas veces los dueños de las empresas le pagan a esos intermediarios y se va el intermediario y no aparece, y el contribuyente va y piensa que alguien le pagó sus impuestos y nunca se lo pagó, y se sorprenden. Por eso es fundamental la relación directa del contribuyente con la DGI, y nosotros podemos dar asistencia al contribuyente. Ahora mismo, ¿cuál es la facilidad que podemos dar? Acuerdos de pago que nos permite la ley. Eso sí podemos hacer. Bueno, dos ahí mismo para que se vayan ahí mismo. Dicen que AME no existe, pero existe. Que AME es ilegal, debe ser disuelta y depender del jefe de la policía o de Intran. Ellos están incautando ilegalmente vehículos en las calles. O sea, una ilegalidad no puede crear una legalidad. Esa es una. Tienen ellos derecho a estar incautando por el marbete. Y otra es que en Estados Unidos, a fin de año, a usted le dan el incontact, te devuelven dinero. Si tú has pagado de más o qué sé yo, aquí no te devuelven nada y siempre paga uno mucho. Mira, la función de DGI con el marbete es cobrarlo, y para eso tiene una fecha, y el que no lo renueva a tiempo paga un recargo por la no renovación a tiempo. Un órgano represivo. Pero ya lo que pasa después de ahí ya es otra institución, que a mí no me gusta meterme en el ámbito de otra institución. La función nuestra es proporcionar la logística correcta y cobrarlo de la mejor manera posible. Atención, Miguel Mercedes. Como yo he dicho, las estadísticas están ahí. Claro. Por alguna razón la gente lo deja para la última semana y tiene 3 meses para hacerlo. Ahora, ya lo que hace la AME a partir de ahí es una excelente pregunta para AME. En cuanto a él hizo otra pregunta que es muy importante. La devolución. La devolución de tax. Si usted paga impuestos de más, la ley le permite reclamarlo. Claro, saldos a favor, eso existe. Tienen créditos a su favor. Hay créditos a su favor. Pero no te dan nada. No, pero te lo descuentan del próximo. Pero es que va a tener que pagar en la próxima. Decir que o sea, el mecanismo funciona, y los mecanismos de reembolso están funcionando muy bien en la DGI. Este año, por ejemplo, hicimos por primera vez el reembolso a los combustibles de generación que estaban exentos, se le cobra, y luego se reembolsa el dinero como una forma de control. Y toda la semana estamos reembolsando cientos de millones de pesos sin ningún problema. Dos inquietudes entonces muy puntuales. Marilena, Anibel, breve, por favor. En el 2018 esos letreros de clausurado en negocios por incumplimiento fiscal y los pasos que agota la DGI antes de pasar ese recurso, ya que muchos dicen, ¿y cómo ellos van a poder pagar si clausuran, aunque sea de manera temporal, el negocio? Bueno, aquí pasa como, primero sí va a ser, es una herramienta que es utilizada, va a seguir siendo utilizada, el código lo permite. La evidencia es contundente. El 95% de los negocios que son cerrados regularizan su situación en 24 horas. El 95%. El 95%, casi todos. Es muy difícil que un negocio dure más de 48, 72 horas cerrado. Por alguna razón, deja de cumplir sus deberes formales, el negocio puede abrir aunque tenga deudas, puede hacer acuerdos de pago, pero la deuda tributaria no es la que gatilla el cierre del comercio, es que no entrega su factura, que no envía la información a DGI, que es lo que se llama el código los deberes formales. Y por alguna razón, como pasa aquí, tú lo cierras y a las 24 horas regulariza toda su situación. O sea que es un elemento que ayuda a la DGI en la percepción de riesgo.
cómo las empresas pueden acogerse a la ley que permite el internamiento temporal de equipos. Eso está focalizado en el sector construcción y en el sector agrícola, si eso se mantiene vigente y cómo una empresa mediana o pequeña se puede acoger a lo mismo. Eso lo controla, no tiene que ver con la DGI, eso es un tema del CIRD y aduana, y no es solo para esos sectores que tú mencionaste, para por ejemplo, alcoholes también. Entonces, hemos creado una mesa con el CIRD, aduanas y DGI, porque también es un mecanismo válido de internación temporal para que no pague impuestos en un periodo, pero también se está usando para evadir. Y por eso es que hemos controlado... Es el riesgo de todo, de todos los lados. Hemos controlado, pero se mantiene la evasión. Otra cosa que quería decir antes de terminar en relación al cierre de los negocios, es que la DGI no cierra por capricho o por impulso. Vamos a cerrar la empresa de Antonio Espaillá mañana. No. Hay un proceso que dura semanas y hasta meses de notificaciones, de que se le da la oportunidad al contribuyente, luego se le hace una advertencia, mire, si usted no va, se le pone una multa, si no paga la multa, entonces tiene más días, o sea, hay plazos que se siguen. Es un proceso, es un proceso legal, que no es ni siquiera un proceso de 5 días, nos dura semanas o hasta meses. O sea, cuando un negocio ya es cerrado es porque pasó todo el debido proceso legal. Imagino bueno, muchas gracias. Julio, quedó pendiente ahorita del 20% este. Lo de las publicitarias tengo que ver el tema en específico, a ver qué está pasando. ¿Cómo no? Muchas gracias al señor director de Impuestos Internos por esta conversación formidable. Formidable. Cambio fuera.